A pocos días de que comience el evento deportivo más importante como lo es la Copa del Mundo de Qatar 2022, es momento de analizar esta fase de grupos, ver cómo llegan las selecciones, cuáles son las favoritas a pasar de ronda y en general dar un panorama de lo que podemos llegar a ver en la primera fase de un torneo tan impredecible y que siempre deja muchas sorpresas como lo es una Copa del Mundo. Así que sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen, only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. En el grupo A, donde estará la anfitriona Qatar junto a Ecuador, Senegal y Países Bajos, tenemos que comenzar hablando de esta última, que es la de más jerarquía, una selección dirigida por un técnico de gran palmarés como Louis van Gaal, que supo meter a los holandeses en semifinales en Brasil 2014 y que ha tomado el proyecto que dejó Ronald Koeman y posteriormente Frank de Boer tras la Eurocopa. Cuentan con buenos jugadores, aunque quizás no es de las mejores generaciones que ha tenido este país, pero con Van Gaal vienen muy bien y desplegando buen fútbol, así que en teoría deberían ser los primeros de grupo. Luego creo que habrá una linda disputa entre Senegal y Ecuador. Por nombres individuales la selección africana tiene un poco más. Además son los actuales campeones de su continente y tienen a uno de los mejores jugadores del mundo como lo es Sadio Mané, que esa podría ser la clave, ya que llega muy justo físicamente y de no poder mostrar su mejor nivel podría ser fatal para los intereses de Senegal. Por otro lado, Ecuador hizo una muy buena eliminatoria, como equipo tiene un bloque muy sólido de la mano de Gustavo Alfaro y muchos lo ponen como una selección que será revelación. Yo personalmente creo que Senegal llega un poco más fuerte, ojalá que Ecuador logre pasar de ronda, pero pondría a Países Bajos y Senegal por encima. Qatar claramente no tiene mucho con quien competir y será colista. En el grupo B la gran favorita y con mucha diferencia es Inglaterra, que le ha tocado un grupo accesible con Irán, Estados Unidos y Gales. Los ingleses, a pesar de tener y disfrutar una de sus mejores generaciones en cuanto a individualidades, no ha podido volver a levantar un título y tras perder la final de la Euro han tenido un 2022 muy regular, bajando incluso a Liga B en la Nations League. Muchos cuestionan a Gareth Southgate por no saber sacarle el mayor rendimiento a las figuras que tiene, pero creo que esta fase de grupos la pasarán sin problemas. Luego entre Estados Unidos y Gales saldrá el otro clasificado, a Irán lo veo más como posible juez. Los norteamericanos por su parte vuelven a una Copa del Mundo luego de su ausencia en Rusia 2018 y lo hacen con algunos jugadores muy interesantes en su plantilla como Serginho Dest, Weston McKennie o Pulisic. Los galeses también tienen buenos futbolistas como Ben Davies, Neco Williams y los ya veteranos Ramsey o Gareth Bale, que será el líder a pesar de jugar en la MLS. De estos dos le pondría una fichita más a Estados Unidos, la veo un poco más compacta, pero Gales podría clasificar tranquilamente también. En el siguiente grupo se encuentra una de las favoritas a quedarse con ese título, la Argentina de Leo Messi, junto a Arabia Saudita, México y Polonia. Una Argentina que se ha visto afectada bastante por los problemas físicos y su baja más importante es la de Lo Celso, un jugador esencial en el esquema de Scaloni y además otros jugadores que llegan tocados como Dybala. Aún así es de las selecciones que colectivamente se les ve más fuerte, con una idea de juego clara después de mucho tiempo, un mérito total de Scaloni y liderados en la defensa por el Cuti Romero, Rodrigo de Paul en el medio y en la delantera claramente Lionel Messi. Este grupo lo integran también Arabia Saudita, que seguramente será la cenicienta, y México y Polonia, que serán los que se disputen ese otro cupo a octavos. De estos dos pondría por actualidad Polonia por delante. Tiene jugadores como Zielinski o Lewandowski que llegan en un gran nivel, sobre todo el jugador del Napoli, aunque obviamente la gran figura es el delantero del Barça. La selección mexicana no está pasando por un buen presente, sufrieron más de la cuenta o más que en otras ocasiones para lograr su clasificación y además tienen bajas importantes como la del Tecatito Corona, así que todo está muy dado para que los mexicanos se queden en primera ronda por fuera, a pesar de que históricamente es una selección que suele estar en los octavos. El grupo está compuesto por Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Aquí podríamos descartar a Túnez, que es la más débil, y tal vez Australia, a pesar de que es una selección que suele estar presente en las copas del mundo, pero tanto Francia como Dinamarca están en un nivel muy superior. Los actuales campeones llegan a Qatar con bajas muy importantes en el centro del campo, como N'Golo Kanté o Paul Pogba, pero por el gran talento individual que tienen en todas sus líneas no debería ser un problema decisivo. Si bien no tienen un presente ideal, es muy difícil que se repita la maldición de los campeones quedando eliminados en fase de grupos. Y por otro lado está Dinamarca, que está viviendo uno de los mejores momentos de su historia, siendo una selección sumamente competitiva, con muy buenos jugadores, comandados por Christian Eriksen, que ha superado sus problemas cardíacos y que viene teniendo protagonismo en el Manchester United.
Dinamarca justamente tiene cierta paternidad en el último tiempo sobre Francia, ya que le ganó 2 de 3. Sin embargo, creo que la jerarquía de Francia va a primar por encima y los galos avanzarán como primeros de grupo. El grupo E, integrado por España, Costa Rica, Alemania y Japón, cuenta con dos selecciones importantes como la española y la alemana. La roja de Luis Enrique tal vez está pasando por una etapa de transición luego de disfrutar de su mejor camada, que fue campeona de 2 Eurocopas y un Mundial. Desde que llegó el técnico catalán han cosechado buenos resultados, llegando a semifinales en la Euro anterior, y si bien sus convocatorias han sido blanco de muchas críticas y opiniones divididas, lo cierto es que hasta ahora los resultados lo avalan y los veo clasificando sin problemas a octavos. Aunque creo que como primera de grupo estará Alemania, que históricamente en los mundiales es junto a Brasil la mejor, su gen competitivo es único, y similar a España están dando sus primeros pasos en la reconstrucción tras la salida de Joachim Löw y la llegada al banquillo de Hansi Flick. Tienen jugadores que llegan en un gran nivel, sobre todo los del Bayern como Musiala, Kimmich o Gnabry, y uno de los líderes como Müller, que buscará seguir anotando en los mundiales y colocar más arriba su nombre entre los goleadores históricos. Detrás de estas dos selecciones pongo a Japón, que podría complicar la clasificación de alguna. Los nipones en el pasado mundial pusieron contra las cuerdas a Bélgica en octavos y tienen varios futbolistas en ligas top de Europa. A Costa Rica no le veo muchas chances de volver a repetir lo que hicieron en el Mundial de Brasil hace 8 años, así que la descarto. Uno de los grupos de la muerte será el F, donde se verán las caras Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. La generación dorada de Bélgica tendrá su última oportunidad en un mundial luego de su meritorio tercer puesto en Rusia. Algunas de sus figuras no llegan en su mejor momento, eso es cierto, como es el caso de Eden Hazard o Lukaku, pero son jugadores que con la selección suelen rendir, y además hay talento joven que puede brindar muchas soluciones como Charles de Ketelaere, Doku o Leandro Trossard, que la está rompiendo en el Brighton, sin mencionar a su gran estrella Kevin De Bruyne, que es quizás el mejor mediocampista del mundo actualmente. Detrás de los belgas creo que estará Croacia, a pesar de que muchos creen que Canadá puede dar la sorpresa, y si bien los canadienses tienen algunas figuras importantes, creo que los croatas, por haber logrado mantener el nivel luego de su histórico mundial en 2018, los veo muy favoritos para pasar de ronda. Tienen un mediocampo muy top conformado por Brozovic, Kovacic y Modric, a pesar de que ya se ha retirado Rakitic. Luego ya pongo en un nivel más parejo a Canadá y Marruecos, que son también muy buenos equipos, pero no creo que les alcance para dejar fuera a estos dos fuertes selecciones como lo son Bélgica y Croacia. El grupo G cuenta con la pentacampeona Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Los brasileños son quizás los máximos candidatos a campeonar en territorio catarí, tras arrasar en las eliminatorias sudamericanas y llevar un proceso muy sólido con Tite en el banquillo desde 2016, que justamente acabará luego de este mundial, ya que ha anunciado su despedida. Además de ello, tienen sobre todo una delantera que mete muchísimo miedo y que se dio el lujo de dejar por fuera nombres como Roberto Firmino, Coutinho o Gabigol. Pocas fisuras se le pueden encontrar a este combinado brasileño más allá de los laterales, una posición en la que Brasil se caracterizó por sacar a los mejores de la historia, pero que con Danilo y Alessandro no convencen mucho para este mundial, tanto así que Tite decidió llevarse a Dani Alves a sus 39 años. A Serbia lo veo un pequeño escalón por encima de Suiza y Camerún, con una plantilla plagada de estrellas en el medio campo y en la delantera como Milinković-Savić, Dusan Tadić, Vlahović o Aleksandar Mitrović, que llegan a un estado de forma tremendo. Por ello creo que los serbios tienen todo para clasificar al menos como segundos de grupo, por encima de Suiza y Camerún, que también tienen buenos jugadores, y no sorprendería que den la sorpresa, sobre todo la selección africana. Por último tenemos el grupo H, donde está Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. En este grupo claramente los dos favoritos son la selección portuguesa y la uruguaya. Portugal por nombres está llamada a ser una de las que llegue más lejos en este mundial tras su fracaso entre comillas en la Eurocopa, donde quedaron eliminados en octavos ante Bélgica. Fernando Santos lleva ya un buen tiempo al frente de este combinado y en general lo ha hecho bien, dejando 2 títulos en sus vitrinas si contamos la Nation League, y además por sus jugadorazos como Rubén Díaz en la defensa, Bruno Fernández o Bernardo Silva en el medio campo, Rafael Leao o su capitán Cristiano Ronaldo en la delantera. Están obligados a ser protagonistas en este mundial y creo que pasarán como primeros de grupo por encima de Uruguay, que si bien es una selección que siempre compite de mucha pelea, no la veo con tanta calidad individual comparada a otros mundiales. Suárez y Cavani ya van hacia abajo en su carrera, pero serán importantes. Tienen también un excelente recambio con Darwin Núñez y un mediocampo muy bueno con Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, que llegan afinadísimos. Es cierto que hay que resaltar la baja de Ronald Araujo en defensa, al menos en fase de grupos.
Es una buena selección esta Uruguay, pero creo que clasificará como segunda de grupo y tendría que verse las caras hipotéticamente con Brasil en octavos. Obviamente Ghana y Corea no tendrán mucho que hacer en este grupo, más que ser jueces y rascar algún resultado positivo. Bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en comentarios cuáles son sus favoritos para clasificar a octavos, qué jugadores pueden ser protagonistas y en general sus opiniones sobre lo que puede llegar a ocurrir en este mundial atípico que tendremos en Qatar. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, den like al video si les gustó y nos vemos en una próxima ocasión. Mucho fútbol para todos.